Hoy vamos a ver la parte de Pediatría 3, que es el capítulo final. La parte de Pediatría 3 es una suma de temas separados que a la larga nos permiten, es tema de infectología pediátrica que a diferencia de los dos anteriores, que son más interconectados, estos son temas más separados entre uno y otro. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es un tema bastante importante, parte de bastantes preguntas de este examen de residencia, y la epidemiología ha cambiado en el transcurso de estos últimos años. 20% de ellas, de ICC, de las cardiopatías congénitas, hacen ICC en algún momento. La pregunta es, ¿cuál es la causa más frecuente de ICC en el paciente pediátrico? Pasada la etapa neonatal, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca son las cardiopatías congénitas, que ya lo han visto en Pediatría 2. Las cardiopatías congénitas son la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca congestiva, y 20% de esas cardiopatías congénitas hacen ICC en algún momento. Y la edad me interesa, que está resaltado ahí. ¿A qué edad esas cardiopatías congénitas tienden a resaltar? Pregunta de examen. 60% antes de los 6 meses. O sea, si las cardiopatías congénitas en algún momento hacen ICC, esa es prioritariamente en el primer año de vida y sobre todo los primeros 6 meses de vida. Un dato bastante importante es, mientras más precoz, o sea, mientras a menor edad debute el paciente, la cardiopatía congénita suele ser más grave. A menor edad del debut, la cardiopatía congénita es más grave y genera mayor mortalidad. La mortalidad en promedio en niños es de 50% y en recién nacidos 85%. Causa más frecuente de ICC en el paciente pediátrico, cardiopatías congénitas que explican el 80 al 90% de dicho cuadro. Miocarditis, hay dos virus que frecuentemente se asocian a miocarditis, el adenovirus y sobre todo el Coxsackie. Del Coxsackie, el más relacionado es el Coxsackie B. El Coxsackie A es el que ustedes han visto, aquel que genera herpangina, aquel que genera mano, pie, boca. Este es el Coxsackie A. El Coxsackie B es el que más está relacionado con la presencia de miocarditis. Antiguamente, parvovirus B19, el agente causal del denominado eritema infeccioso o quinta enfermedad, también era causa frecuente de miocarditis. Miocardiopatía dilatada es una patología generalmente idiopática, muchas pueden ser secundarias a miocarditis o problemas metabólicos. No es tan infrecuente, es relativamente frecuente, pero a la presentación clínica de esta enfermedad, el trasplante cardíaco prácticamente es la regla o la norma en estos pacientes. Desgraciadamente, en nuestro país no hay la política de salud de trasplante cardíaco de manera diseminada, motivo por el cual la gran mayoría de estos pacientes fallecen por infecciones sobreagregadas. Anemia severa es causa de ICC. Sepsis genera una ICC secundaria. Y en el recién nacido, en el primer día de vida, ¿cuál es la causa más frecuente de ICC? Primer día de vida, apenas nace. ¿Cuál es la causa más frecuente de ICC? Problemas metabólicos. Entre los problemas metabólicos tenemos la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, problemas metabólicos y acidosis, asfixia, sepsis, también en los primeros días de vida, hipoglicemia, hipocalcemia. Esto es en el primeros días de vida. Pasada la semana de vida, vuelve a ser cardiopatías congénitas la causa más frecuente. La clínica de ICC se divide en dos grandes grupos. La primera clínica es esta, que ustedes ven acá, clínica de congestión pulmonar. Y la segunda clínica de bajo gasto cardíaco. La clínica de congestión pulmonar es la clínica que me va a generar problemas, como el nombre lo dice, a nivel respiratorio. Y esos problemas son dificultad respiratoria. Cuando viene el paciente lo vemos con taquipnia, lo vemos con tirajes, y a la ocultación encontramos de todo: roncantes, sibilantes, crepitantes, subcrepitantes. Todo eso encontramos como parte del paciente que tiene insuficiencia cardíaca a nivel pulmonar. Hay una congestión pulmonar, pero también hay una congestión hepática, y en esa congestión hepática lo típico es encontrar hepatomegalia. Un dato bastante importante que ha venido en algún examen: el paciente, si yo veo a un paciente pediátrico menor de 5 años de edad y tiene edema periférico, lo más probable es que sea renal. ICC como causal de edema en el paciente pediátrico, a diferencia del adulto, es raro.
el edema recién lo presenta el niño mayor. No vamos a esperar encontrar edema como parte del cuadro de ICC en un paciente menor de 5 años de edad. Es rara su presentación. Generalmente es en el niño en etapa escolar. La hepatomegalia sí se presenta en cualquier grupo etario. Esta es la clínica congestiva. Clínica congestiva, dificultad respiratoria. Clínica de bajo gasto cardíaco. La clínica de bajo gasto cardíaco implica que el paciente va a tener hipoperfusión periférica, motivo por el cual que vamos a tener oliguria, vamos a tener fatiga, vamos a tener palidez periférica, vamos a tener dificultad para caminar cuando el niño tiene mayor edad. La disminución de gasto cardíaco disminuye la filtración glomerular, intolerancia al ejercicio y genera síncopes. Esto es ICC, clínica congestiva más clínica de bajo gasto cardíaco. Este es insuficiencia cardíaca congestiva. Dijimos que el 60% de los pacientes hacen ICC en menor de 6 meses de edad. Entonces, la gran mayoría de pacientes que hacen ICC lo hacen en la etapa de lactante. Y si es en la etapa de lactante, ¿cuál es la clínica principal de ICC en la etapa de lactante? Considerando esa edad, recordemos que los niños en esa edad, como el nombre lo dice, lactan. Van a lactar, comienzan a lactar, y la clínica principal en cualquier grupo etario, niño o adulto, es disnea. Disnea con los esfuerzos. Entonces, si este niño lacta, cuando lacta, ¿qué pasa? Se agita. Dificultad respiratoria con las tomas. Dificultad respiratoria con las tomas. Al tener dificultad respiratoria con las tomas, la lactancia se hace entrecortada. Dificultad respiratoria con las tomas, lactancia entrecortada, clínica inicial de ICC en esta etapa. Recordemos algo de crecimiento y desarrollo. Típicamente, un paciente recién nacido a término sin patología duplica su peso al nacer a la edad de quinto mes de vida. Quinto mes de vida duplica peso al nacer. Este paciente que tiene cardiopatía congénita, ¿qué pasa con relación al peso? Ellos hacen una caquexia de tipo cardíaco, hacen un marasmo secundario. Ellos tienen problemas en la ganancia de peso, pobre ganancia ponderal. Es típico de el paciente que tiene ICC en este grupo etario. ¿Qué más vamos a tener en este grupo de pacientes? Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva van a ser mecanismos compensadores. Dos mecanismos compensadores son bastante importantes: la participación del sistema adrenérgico y la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La participación del sistema adrenérgico, aparte de generar taquicardia para mejorar la perfusión, hace que el paciente sude bastante. Esa hipersudoración es característica del paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Sudoración excesiva, hipersudoración, como ven acá. Esa hipersudoración es característica del paciente con ICC, sobre todo en la etapa de lactante. Estos pacientes suelen enfermarse de manera recurrente por infecciones respiratorias, ya sean infecciones respiratorias altas o sobre todo infecciones respiratorias bajas, problemas bronquiales y neumonías a repetición. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de ICC es un diagnóstico clínico. Radiografía. La radiografía lo que va a evidenciar es la presencia de cardiomegalia o el flujo pulmonar aumentado, pero no me diagnostica insuficiencia cardíaca congestiva. El electrocardiograma lo que va a ver es la repercusión que está generando el problema de base a nivel de las cavidades cardíacas, pero tampoco diagnostica ICC. Ecocardiografía. La ecocardiografía es muy importante para valorar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Es el método gold estándar en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Es bastante útil para eso y sobre todo para valorar la fracción de eyección, pero tampoco me hace el diagnóstico de ICC. El diagnóstico de ICC es clínico. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es corregir la causa que genera el problema. Siendo la cardiopatía congénita su causa más frecuente, el tratamiento de elección acá sería corrección quirúrgica de la cardiopatía congénita. Ese sería el tratamiento de elección para este grupo de pacientes. Este grupo de tratamientos que típicamente lo copiamos del adulto y que lo hacemos en el paciente pediátrico es un tratamiento sintomático que es parcialmente efectivo en un inicio,
pero que si es que no se opera al paciente, el cuadro va a persistir, generando en el camino la morbimortalidad del paciente. Tratamiento de precarga, restringir la cantidad de líquidos, sobre todo endovenosos. Tratamiento de precarga, diurético, furosemida y espironolactona. Tratamiento de poscarga, captopril, el más importante, y en casos severos se puede utilizar nitroprusiato. Inotropismo. El tratamiento inotrópico es bastante importante, sobre todo en la fase aguda, en la fase de ICC aguda. Ahí me importa bastante el manejo inotrópico. A la cabeza la elección es dobutamina y en algunos casos se puede utilizar dopamina. Digoxina. El uso de digoxina en el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. No es obligatorio su uso. La digoxina tiene dos utilidades en el paciente con ICC pediátrico. La primera utilidad es cuando la fracción de eyección se encuentra baja y la siguiente utilidad es cuando el paciente tiene, recordar que la digoxina tiene efecto cronotrópico negativo. Al tener efecto cronotrópico negativo ayuda bastante en el tratamiento del paciente que además tiene arritmias, sobre todo fibrilación auricular. Ahí ayuda bastante digoxina. Luego, su utilidad no es mucha. ¿Por qué? Porque tiene alto porcentaje de efectos adversos. Genera toxicidad con elevación pronta de la dosis. Y siguiente, la digoxina se caracteriza porque su estrecho terapéutico es bastante corto. Eso genera difícil manejo en este grupo de pacientes. Por eso no forma parte del tratamiento usual de ICC en el paciente pediátrico. Prostaglandina E1. La prostaglandina E1 es una forma de tratamiento que lo deben haber visto en cardiopatías congénitas. Prostaglandina E1, hay algunas cardiopatías que viven porque el ductus se mantiene abierto. Ustedes saben que el ductus, el conducto arterioso, es parte de la circulación normal fetal. Este ductus o conducto arterioso normalmente tiende a cerrarse en los primeros días de vida. Si se cierra y la vida del paciente depende del ductus, el paciente fallece. Para mantener abierto el ductus se utiliza este medicamento, prostaglandina E1. Arritmias en pediatría. Hay las arritmias fisiológicas y hay las arritmias patológicas. Las arritmias fisiológicas, la más frecuente es arritmia sinusal respiratoria. Hay aumento de la frecuencia cardíaca cuando el paciente inspira y disminución cuando el paciente expira. Taquicardia sinusal, asociada a la fiebre, asociada al estrés, asociado a la actividad física. Bradicardia sinusal, un grupo de pacientes o un grupo de personas que son deportistas pueden cursar con bradicardia sinusal. De las patológicas tenemos las siguientes, estas tres que están en la lista. La arritmia patológica más frecuente en el paciente pediátrico son las extrasístoles y a la cabeza las extrasístoles ventriculares. Pero la arritmia que más genera la necesidad de ir a la emergencia es la taquicardia paroxística supraventricular. Repetimos la parte final. De las arritmias en pediatría hay dos grupos, las arritmias fisiológicas y las arritmias patológicas. De las arritmias fisiológicas, la más frecuente es la sinusal respiratoria. De las patológicas, la más frecuente es extrasístole ventricular. Pero la que más genera la necesidad de ir a la emergencia es taquicardia paroxística supraventricular. Me explico ahí. Generalmente nosotros en la emergencia o cuando estamos en un hospital que se hace emergencia, que se hace cuidados intensivos, lo más frecuente que vamos a ver es esta, TPCB, pero eso no es la más frecuente. Extrasístoles son las más frecuentes. Cuando el paciente va de repente porque le van a hacer un procedimiento dental, cuando de repente va a entrar a una intervención quirúrgica programada y le hacen un RQ y le hacen un EKG, pueden encontrarlo con una extrasístole ventricular, que generalmente no genera muchas molestias, que pueden pasar asintomáticas, pero que cuando le haces la evaluación, el paciente tiene este tipo de problema. Un gran grupo de ellas no requieren tratamiento. Cuando requieren y decompensan hemodinámicamente al paciente, beta bloqueo es su principal tratamiento. Cuando lo descompensan al paciente, si no, no suelen requerir tratamiento. Por eso, la que más llega a la emergencia descompensada es la taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia sinusal, ahí vemos las características de taquicardia sinusal. Los puntos de corte me interesan. Menos de 220 en el lactante y menos de 180 en el niño.
Cuando yo tengo más de 180 en el niño o más de 220 en el lactante, plantearé la posibilidad de que esto no sea una probable taquicardia paroxística supraventricular. Menos de 220, menos de 180 en el niño. QRS estrecho, ondas P presentes normales, no suele presentar repercusión hemodinámica y se asocia al dolor, a la fiebre, a la agitación y cuando un niño tiene pérdida de líquido, ejemplo la hipovolemia. Si es el dolor, el problema, manejo del dolor. Si es la fiebre, manejo de fiebre. Si está agitado, puede requerir tal vez sedación y si hay una pérdida de líquido, hidratar a este paciente. Taquicardia paroxística supraventricular. Los puntos de corte son más de 220 en el lactante o más de 180 en el niño. Es una cardiopatía QRS estrecho, donde las ondas P están ausentes, característica importante. No solo pueden estar ausentes, sino pueden estar irregulares o anormales. Los puntos de corte ya están acá. Comienzo y fin brusco. Mecanismo, fenómeno de reentrada en el nodo auriculoventricular. Veamos, un paciente está tranquilo de repente viendo la televisión sentado en su casa y de un momento a otro comienza con palpitaciones. Comienza con palpitaciones y va a la emergencia. Llega a la emergencia, alguien lo ausculta por las palpitaciones y nos encontramos que si es paciente lactante, la madre lo encuentra con palpitaciones y lo encuentra con más de 220. Y si es paciente niño que ya reconoce ese tipo de molestia, tiene más de 180. Se le toma un EKG inmediato y encontramos QRS estrecho, ondas P ausente. Taquicardia paroxística supraventricular. El tratamiento tiene que ser inmediato, porque si pasa más de 24 horas de haber evolucionado la enfermedad, el paciente comienza a presentar insuficiencia cardíaca, motivo por el cual el tratamiento tiene que ser lo más inmediato posible. Siendo el tratamiento lo más inmediato posible, nosotros para dar tratamiento decimos lo siguiente: el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si está hemodinámicamente estable, el tratamiento comenzamos a hacer maniobras vagales y tratamiento farmacológico. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, el tratamiento pasa a ser cardioversión eléctrica. Cuando yo decido el tratamiento para un paciente con TPSB, lo que más me importa es ver el estado hemodinámico del paciente. Si está hemodinámicamente estable, inestable, cardioversión eléctrica a la dosis que aparece acá, de 0.5 a 2 Joule por kilo. Si está hemodinámicamente estable, maniobras vagales. Las maniobras vagales son útiles, pero no son un tratamiento que llegue a mejorar mucho la taquicardia que presenta el paciente. En maniobras vagales tenemos este grupo: colocar hielo en la frente o colocar hielo en la zona occipital. Eso ayuda a bajar la frecuencia cardíaca un promedio de 10 a 15 latidos por minuto. Masaje carotidio solamente unilateral, porque si lo hacen bilateral puede generar parada cardíaca. Masaje carotidio unilateral ayuda. Antes se hacía masaje de los ojos. Esto se ha asociado con daño de retina, por eso ya no se hace. Está proscrito el uso de masaje a nivel de ojos para disminuir la frecuencia cardíaca. Colocar hielo en la frente y masaje carotidio unilateral. Esto se hace momentáneamente hasta que se venga el fármaco de elección. El fármaco de elección para el tratamiento de taquicardia paroxística supraventricular es adenosina. Adenosina endovenoso es el tratamiento de elección para taquicardia paroxística supraventricular. Y si no hay respuesta a adenosina, la segunda tratamiento es la misma adenosina, pero al doble de dosis. Y si no hay respuesta a las 2 dosis de adenosina, podemos utilizar amiodarona. Adenosina primero, luego si no hay respuesta, segunda dosis de adenosina al doble de la dosis, y si no hay respuesta nos vamos a amiodarona. Parada cardiorrespiratoria en el paciente pediátrico. ¿Cuál es la principal causa de parada cardiorrespiratoria en el paciente pediátrico? La principal causa de parada cardiorrespiratoria en el paciente pediátrico es insuficiencia respiratoria. Y de esas insuficiencias respiratorias, la más frecuente y que genera ese tipo de problemas es la hipoxémica, conocida antiguamente como tipo 1. Esa es la que genera principal problema. A diferencia del adulto, en el cual el adulto de repente tiene un problema cardíaco de fondo, es rara
el paro cardíaco de etiología, valga la redundancia, cardíaca en el paciente pediátrico, salvo que el paciente que lo presente tenga miocarditis, tenga cardiopatía congénita o un problema cardíaco de fondo. Ahí tal vez puede ser la parte cardíaca como etiología primaria, pero lo más frecuente es insuficiencia respiratoria. Ejemplo, bronquiolitis severas, insuficiencias respiratorias por asma, por estatus asmático, neumonía grave, aspiración de cuerpo extraño, bronquiolitis, laringitis. Todo esto me puede generar insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a resolver una parada cardiorrespiratoria pediátrica? Primero, ver secuencia como es actualmente. Para eso tenemos que tener en cuenta algo que se revisa continuamente. Las guías de reanimación cardiopulmonar pediátrica se revisan generalmente cada 5 años. Hasta el año 2010, hasta antes del año 2010, la secuencia clásica era el A, B, C. Vía aérea, circulación o respiración y luego circulación. Pasado el año 2010 y hasta la fecha, la secuencia que se hace aquí en América es de acuerdo a la guía de la AJA y se utiliza la secuencia C, A, B. Circulación, vía aérea, respiración. Como ustedes leen también la parte que es CTO y que está basada en la parte europea, que es de España, en España seguía de acuerdo al Comité Europeo de Reanimación. El Comité Europeo de Reanimación sigue respetando la secuencia antigua, que era A, B, C. No está mal, ellos respetan esa guía. Nosotros nos guiamos de acuerdo a la guía de la AJA, que es C, A, B. Circulación, vía aérea, respiración. Así que cuando lo lean probablemente en CTO, no es que esté mal CTO o no es que esté mal lo que le estamos diciendo nosotros, sino que varía de acuerdo a la región en que se está utilizando. Acá, de acuerdo a las guías de la AJA, C, A, B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Si un paciente pediátrico llega con insuficiencia respiratoria y está grave, o un paciente pediátrico de un momento a otro lo llaman a ustedes para que lo atienda y encuentran que el paciente no reacciona, lo primero que ustedes, como típicamente dicen, verifiquen la escena, ver cuánto número de reanimadores se encuentran. Generalmente la gran mayoría de afrontamiento de este tipo de problemas son dentro del hospital y casi siempre estamos mínimo 2 reanimadores para solucionarlo. Teniendo en cuenta las nuevas guías, vamos a ponernos en el caso más crítico. El paciente, ¿qué hacemos primero? C, circulación. ¿Qué verificamos? El pulso. Y para verificar el pulso en el paciente pediátrico utilizamos el pulso braquial, el pulso carotidio y si no se encuentra, el pulso femoral. Braquial, carotidio y si no se encuentra, el pulso femoral. El reanimador no encuentra el pulso o duda que lo encuentra porque en momentos de estrés es difícil a veces encontrarlo, o la frecuencia cardíaca que encuentra es menos de 60, inicia reanimación. Si el paciente, cuando lo llaman y van a encontrar un paciente con dificultad, que ha estado con dificultad respiratoria, que respira de manera boqueante o que no reacciona y ustedes hacen lo primero que es C, circulación, o sea, ven pulso, braquial, carotidio y si no hay femoral, y al buscarlo no hay, dudan que lo encuentran o la frecuencia es menos de 60, inician reanimación y se inicia por C, que es masaje, circulación, o sea, masaje cardíaco, y entramos con masaje cardíaco como primera medida. El masaje cardíaco depende cuántas personas se encuentren. Si yo estoy como un solo reanimador, generalmente, ¿qué decimos? Un solo reanimador hace secuencia de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y 2 reanimadores hace secuencia de 15 compresiones, 2 ventilaciones. Secuencia de 32 o secuencia de 15-2. Estamos en el peor de los escenarios. Secuencia de 30 compresiones y luego ventilación, posición de olfateo. Si tenemos manejo de vía aérea, utilizamos la ventilación con bolsa y máscara y comenzamos a dar presión positiva y damos 2. 32 o 15-2. Después de dar 32 o 15-2, yo busco el DEA, desfibrilador externo automático. El desfibrilador externo automático es un elemento que nos ayuda bastante para la solución de la parada cardiorrespiratoria. Muchos de ellos
se descargan de manera inmediata solos al hacer el análisis. Otros hay que apretar un botón cuando me den el análisis del ritmo que han encontrado. Los ritmos que se encuentran pueden ser estos: defibrilables o no defibrilables. Los ritmos defibrilables: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Ritmos no defibrilables: asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Cuando yo deseo determinar si el ritmo del paciente requiere o no requiere defibrilación, yo pongo el DEA y el DEA me dice defibrilable. Si es defibrilable, lo descargo al paciente. Si no es defibrilable, el manejo del paciente solamente va a ser con RCP. ¿De acuerdo? Hasta acá. Vamos a ver, excepciones importantes a tener en cuenta. Hasta acá, excepciones a tener en cuenta. Para las guías de reanimación, menor de un mes es neonato, entre un mes y un año es lactante, de 1 a 8 años es niño y más de 8 años funciona como adulto. ¿De acuerdo? Menor de un mes neonato, entre un mes y un año funciona como lactante, de 1 a 8 años funciona como niño y más de 8 años funciona como adulto. ¿Por qué me interesa que recuerden esto? Me interesa por esto. Cuando yo les digo lo siguiente: paciente de 10 años de edad tiene 2 reanimadores. ¿Cuál es la secuencia que se realiza? ¿32 o 15-2? Pasado 8 años. O sea, estamos hablando niño de 10 años de edad. ¿Cuál es la secuencia que se hace? 32 o 2 reanimadores. 32 o 15-2. Cuando funciona de 8 años para arriba, funciona como el adulto. Y si funciona como el adulto, así sean 2 o más reanimadores, la secuencia siempre va a ser 32. El único que se aplica 15-2 es cuando el paciente es pediátrico, y eso es desde un mes hasta 8 años de edad. Mayor de 8 años de edad para adelante funciona como adulto, o sea, secuencia de 32, así existan 2 reanimadores. Entre un mes hasta los 8 años es secuencia de 15-2 si existieran 2 reanimadores. Bueno, hicimos el DEA. Le hacemos el DEA al paciente y encontramos un ritmo defibrilable. El ritmo defibrilable dice, está con el paciente con fibrilación ventricular. ¿Cuál es la primera medida? Descarga eléctrica. La descarga eléctrica en parada es muy diferente a la descarga eléctrica en taquicardia. En parada, la dosis mínima es de 2 hasta dosis tope 10 Joule por kilo. De 2 a 10 Joule por kilo es la descarga en paro. Cuando es taquicardia es de 0.5 a 2. Cuando es el manejo de parada, la descarga eléctrica es de 2 a 10 Joule por kilo. Se inicia con la dosis más baja y se va aumentando de manera progresiva según respuesta. Comenzamos. El paciente está fibrilando. Primera medida, descarga eléctrica. Se le da la descarga eléctrica al paciente con el DEA y una vez que el paciente, todo el mundo se aleja, hay la descarga eléctrica inmediata y después de eso se acerca el paciente, se acerca el reanimador al paciente y comienza a darle reanimación según la edad, 32 o 15-2. ¿Y por cuánto tiempo se da la reanimación de esta secuencia? Por 2 minutos, que equivale a 5 ciclos. Por 2 minutos, que equivale a 5 ciclos. Le hicimos la reanimación, se hace la descarga a 2 Joule por kilo y luego se reanuda RCP y se da por 2 minutos que equivale a 5 ciclos. Le ponemos el DEA nuevamente al paciente, le ponemos el DEA y encontramos defibrilable, entonces le damos ya no a 2, le aumentamos a 4 Joule por kilo. Le aumentamos la segunda descarga, a 4 Joule por kilo. Se acerca el reanimador, sale la descarga, se acerca el reanimador a hacer RCP y hacemos ¿por cuánto? Por 2 minutos que equivale a 5 ciclos. Acá, en la segunda descarga, es donde se utiliza adrenalina. Ahí ya se utiliza adrenalina. Ya el paciente tiene que tener una vía endovenosa. A veces utilizamos la vía endotraqueal si no encontramos vía endovenosa. Utilizamos adrenalina, que se da cada 3 a cada 5 minutos. Ya vamos a hablar un poquito de la adrenalina que se utiliza acá. Y nuevamente evaluamos el ritmo. Lo ponemos nuevamente el DEA después de todo esto y vemos, ¿defibrilable o no defibrilable? Defibrilable. Y vamos a poner el DEA nuevamente, descarga eléctrica, de lo que estará en 4 Joule, nos pasamos a 6. Y si sigue nos pasamos a 8. Y si no nos pasamos a 10, dependiendo del caso y la continuación. Ya la adrenalina es cada 3 a cada 5 minutos. Evaluar, dar la adrenalina.
Y si no hay respuesta, utilizar esos otro tipo de fármacos, amiodarona o lidocaína. Esta es la secuencia de fármacos que se utiliza. Adrenalina a partir de la segunda descarga. Y si no hay respuesta a adrenalina, amiodarona o lidocaína. En paralelo, la persona que está manejando la parte de la vía respiratoria tiene que intubar al paciente. La vía por donde se colocan los fármacos, idealmente es endovenosa, pero recuerden que el paciente puede estar chocado. Es difícil la vía endovenosa en el paciente en caso de parada, en caso de shock, motivo por el cual tenemos que utilizar a veces la vía intraósea. Y de ser necesaria algunos fármacos, se utiliza por vía endotraqueal, como en el caso de la adrenalina. Le ponemos el DEA, hemos hecho RCP, le ponemos el DEA, y el DEA me sale asistolia, ya no descargo, porque el paciente está peor. Solamente en el caso de asistolia, que es no desfibrilable, yo me encargo solamente de hacer RCP y fármacos, valorando la respuesta del paciente en todo este tiempo. Adrenalina. La adrenalina que ustedes ven usualmente como medicamento en la ampollita es de 1 miligramo, 1 mililitro. Es conocido como adrenalina de 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Esa adrenalina de 1 sobre 1000, así como está, es la que utilizamos en shock anafiláctico, es la que utilizamos en angioedema, es la que utilizamos para nebulizar en CRUB. Esa ampollita es la que utilizamos para eso. ¿Cuál es la que se utiliza en parada? En parada es la de 1 sobre 10.000. La adrenalina, que tiene 1 miligramo, 1 mililitro, ¿qué hago? Le sumo 9 cc y tengo 10 cc. Y esa se convierte en 1 sobre 10.000. Y esa es la que yo utilizo para parada cardiorrespiratoria. Adrenalina de 1 sobre 10.000. Las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas es la principal medida que se utiliza para este grupo de pacientes. Las compresiones torácicas tienen que ser, estas son las características: fuerte y rápido, en la guía actual es de 100 a 120 por minuto, que no solamente se apriete como loco el tórax del paciente, sino que se apriete y se permita la expansión, porque al facilitar la expansión me va a permitir que al apretar yo hago como hago sístole, y al permitir que se expanda hago que la sangre que estoy contrayendo permita que se distribuya al resto del cuerpo. Es decir, reexpansión torácica completa entre compresiones, minimizar al máximo la interrupción entre compresiones, evitar excesiva ventilación y rotar el reanimador cada 2 minutos. Cuando estamos reanimando al paciente, probablemente uno de los reanimadores puede decir: yo puedo más de 2 minutos. Sí, pero se demostró que hay cansancio en los pacientes, en los reanimadores, motivo por el cual se tiene que rotar. El que estaba manejando vía aérea pasa a hacer masaje a los 2 minutos, y el que estaba haciendo masaje pasa a manejar vía aérea, y se rotan para poder asegurar una buena reanimación. Ahí están las secuencias que habíamos conversado. Preguntas, dice: en un lactante pequeño, ¿qué signos y síntomas son sospecha de ICC? Sospecha de ICC, insuficiencia cardíaca, causa más frecuente, dijimos, ¿cuál era? Para recordar sus colegas que no estaban acá, causa más frecuente ICC en el paciente pediátrico, cardiopatía congénita. Y sobre todo debutan en los primeros 6 meses de vida, 60% en primeros 6 meses de vida, época del lactante. ¿Cuál es la clínica principal de ICC en el lactante? A, disnea y sudoración profusa. B, hepatomegalia y distensión abdominal. C, crepitantes y polipnia. D, irritabilidad y cardiomegalia. E, politiraje y aleteo nasal. Clínica principal de ICC en cualquier grupo etario: disnea asociada al esfuerzo. Disnea, ¿cuál va acá? La A es una buena opción. Politiraje y aleteo nasal es parte de dificultad respiratoria, es una opción que puede generar una pequeña discriminación, pero disnea y esto, sudoración, ¿cierto? Conversamos. Si una clínica principal de ICC hay que recordar en los primeros meses de vida, primeros años de vida, es hipersudoración, y está en las láminas que recordamos, ¿se acuerdan? Sudoración excesiva, clínica principal de ICC en los primeros años de vida. Esto es bastante importante recordar para clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de ICC del recién nacido? Disnea, ingurgitación yugular, edema periférico, hepatomegalia, ritmo de galope. ¿Cuál es la clínica principal? Volvemos a lo mismo, ¿cuál es? Disnea. Edema. Edema es raro en el paciente pediátrico. ¿A partir de qué edad generalmente? En el niño grande, mayor de 5 años de edad.
Ahí podemos encontrar edema periférico como parte de la clínica de insuficiencia cardíaca. Pregunta examen de residencia más o menos 2015. Preescolar de 5 años de edad con diagnóstico de cardiopatía y de sepsis en monitoreo permanente con EKG continuo. Presenta parada cardiorrespiratoria. ¿Cuál de los siguientes ritmos requiere defibrilación? O sea, yo he hecho mi secuencia 32 o 15-2. Le he puesto al paciente el DEA y el DEA me analiza el ritmo. Me dice defibrilable. ¿Cuáles ritmos son defibrilables? Son 2. ¿Cuáles son? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. A, asistolia. B, bradicardia severa. C, taquicardia sinusal. D, bradiarritma. E, taquicardia ventricular sin pulso. Esa es la respuesta. Un niño de 3 días de vida presenta agitación y mala alimentación. Al examinarle la frecuencia cardíaca es de 250. Frecuencia cardíaca más de 220. Más de 220 en 3 días de vida. El EKG revela una frecuencia de 250, valida la clínica, QRS estrecho y ausencia de onda P. No hay onda P visible. QRS estrecho con ausencia de onda P y frecuencia cardíaca más de 220, el diagnóstico es taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál sería el tratamiento? Va a depender de si está estable o inestable. Si está estable, el fármaco de elección es A, adenosina. Y si está hemodinámicamente inestable es cardioversión eléctrica de 0.5 a 2 Joule por kilo. Anemia. Vamos a la parte de hematología pediátrica. Anemia. Vamos con las causas no frecuentes de anemia. Las causas no frecuentes de anemia en el paciente pediátrico. ¿Cuál es la anemia más frecuente en el paciente pediátrico? Las anemias carenciales. Y hay 2 anemias carenciales. A la cabeza, la anemia por déficit de hierro, y la segunda, anemia megaloblástica. Anemia por déficit de hierro y anemia megaloblástica. Esas son las 2 anemias más frecuentes en el paciente pediátrico. Si alguna yo debo recordar, y es la que más me van a preguntar porque buscan discriminar, es la anemia por déficit de hierro. La anemia por déficit de hierro es una anemia hipocrómica microcítica. Es una anemia hipocrómica microcítica, pero no es la única hipocrómica microcítica que vemos. Ejemplo, la intoxicación por plomo crónica, conocida como saturnismo, tiene hipocrómica microcítica. Si bien la gran mayoría de anemias hemolíticas son anemias normocíticas normocrómicas, hay una anemia hemolítica que se llama talasemia, y la talasemia es hipocrómica microcítica. La hemocromatosis, la hemosiderosis pulmonar, y estas 2 no deben olvidarse: deficiencia de cobre y deficiencia de vitamina B6. Estas 2 son diagnóstico diferencial de anemia ferropénica. A la pregunta que a veces viene: paciente con anemia hipocrómica microcítica resistente al hierro. Ojo, quiere decir que no es ferropénica, que probablemente es otra de ellas. Generalmente, si es por mala alimentación, cualquiera de estas 2 pueden ser o de cobre o deficiencia de vitamina B6. Normocíticas: hemorragia, hemólisis, enfermedades crónicas. Macrocítica: en las macrocíticas está la segunda en frecuencia, que es la anemia megaloblástica, que ya vamos a ver más adelante. Anemias aplásicas, hipotiroidismo, hepatopatía. Lo que busca esta lámina es decirles lo siguiente. Miren, alrededor vemos acá la edad. Hay primero que la anemia en el paciente pediátrico no nos guiamos de acuerdo a si se obtienen un determinado resultado. Ese resultado busquen tablas de acuerdo a la edad. Como ustedes ven acá, hay tablas de acuerdo a la edad. Y veamos acá, miren, alrededor del segundo, tercer mes de vida, miren la hemoglobina, cómo está. Pero me interesa que vean el punto inferior del límite. Al segundo mes, 9. Al tercer mes, 9.5, la hemoglobina mínima en el paciente pediátrico. Ojo, neonato, llegamos a tope de 18, algunos de 20 de hemoglobina, y el límite inferior, ¿qué va haciendo? Va bajando. ¿Qué les quiero dar a entender de esta manera? Que en la etapa neonatal, la hemoglobina y el hematocrito es alto, pero de manera fisiológica, de manera normal, los límites bajan.
llegando a un tope mínimo al segundo a tercer mes de vida y luego solito va aumentando. Esto que se da en el segundo a tercer mes de vida es anemia fisiológica del lactante. La anemia fisiológica del lactante, como el nombre lo dice, es fisiológico, no requiere tratamiento, se da de manera normal alrededor del segundo a tercer mes de vida. ¿Y por qué se debe? ¿A qué se debe la anemia fisiológica? Veamos, el recién nacido nace con cifras normales entre 15 a 20. Luego se corta la placenta y ¿qué pasa? En el vientre materno normalmente los niveles de eritropoyetina son elevadas. Al nacer el niño comienza a respirar y los niveles de eritropoyetina que eran altos bajan. Primer dato. Segundo dato, la eritropoyesis se interrumpe bruscamente. Tercero, el tiempo de vida media de los glóbulos rojos comienza también a disminuir, siendo en el atérmino 80-100 días y en el pretérmino 60-80 días. Esta es pregunta de residencia de hace 1 o 2 años. El tiempo de vida media del glóbulo rojo en la anemia fisiológica. Todo esto contribuye a disminuir la hemoglobina, generando la denominada anemia fisiológica del lactante. En el pretérmino también existe esta anemia fisiológica, pero no se da en el segundo a tercer mes, se da entre las 6 y 8 semanas. Y el límite más bajo en el pretérmino incluso puede llegar a ser 7. Entonces, eso es bastante importante para poder ver cómo se da un tratamiento suplementario adicionalmente en este grupo de pacientes. Entonces, si yo tengo que preocuparme de anemias en el paciente pediátrico, en el primer año de vida me preocupo de 2. Una que es fisiológica, alrededor del segundo a tercer mes de vida, y la otra como enfermedad, que es la anemia ferropénica, que se da alrededor de los 7 a 9 meses de vida. Ferropenia. Ojo, la enfermedad se llama ferropenia. La ferropenia tiene 3 etapas, donde la etapa final es anemia ferropénica. Ferropenia, enfermedad hematológica más frecuente de la infancia. Estos datos son bastante importantes. Miren lo que dice. El hierro de la madre se incorpora en el feto durante el tercer trimestre del embarazo. La madre le da al feto un stock de hierro y ese stock del hierro hace que el niño no tenga anemia los primeros 4 meses de vida. 4 a 6 meses, el hierro que le da la madre lo mantiene a este paciente lactante sin anemia los 4 a 6 meses de vida iniciales. El recién nacido tiene reservas de hierro hasta los 4 a 6 meses, o sea, lo que le dio la madre lo mantiene sin anemia los primeros 4 a 6 meses. Recordamos algo de su clase 1 de pediatría, leche materna. La leche materna, que es el alimento de entre los primeros 4 a 6 meses, tiene poca cantidad de hierro. La fórmula maternizada, al igual que la leche materna, tiene poca cantidad de hierro. Recordaremos que en el comparativo el hierro de la leche materna se absorbe mucho mejor, pero los dos tienen poca cantidad de hierro. Si algo evita que los primeros 4 meses el paciente no tenga como enfermedad anemia ferropénica, es este stock de hierro que le dio la madre al niño durante el tercer trimestre del embarazo. Por eso, si un niño nace antes de tiempo, pretérmino, va a tener de manera más precoz anemia ferropénica que un paciente que nace a término. Vamos con el a término. Él tiene reservas hasta los 4 a 6 meses. A partir de los 4 a 6 meses depende de la alimentación para mantener un balance adecuado de hierro. Grupo de riesgo, pregunta de Nan. Grupo de riesgo de anemia ferropénica, ¿cuáles son los más frecuentes? Los lactantes. Los lactantes. Miren, si yo hago esto, 4 a 6 meses de vida, yo no le doy nada al niño. A los 4 a 6 meses, el niño sigue, comienza a alimentar su lactancia a los 6 meses, no le damos nada, le tomamos un hemograma al año y encontramos anemia ferropénica. Claro, porque las reservas se mantienen hasta los 4 o 6 meses. Y luego estas reservas, nadie le comenzó a dar nada al niño. El alimento no fue suficiente. Y con eso el paciente resulta anémico en alrededor del 7º o 9º mes. Y como el hemograma típico es al control al año, encontramos anemia ferropénica a esa edad. Motivo por el cual, ¿cuál es el protocolo que se tiene que hacer? Todo paciente lactante a partir de los 4 meses de vida debe recibir hierro suplementario. Como protocolo, a partir de los 4 meses de vida se debe recibir hierro suplementario, por lo que acabamos de explicar acá.
Clínica de anemia ferropénica. La clínica de anemia ferropénica es variable. Mire, al inicio, mucosas pálidas, que viene a ser el signo principal. A medida que va disminuyendo la hemoglobina, irritabilidad y anorexia. Puede presentarse taquicardia. El soplo sistólico se puede dar cuando los niveles de hemoglobina son muy bajos o cuando hay una pérdida aguda de sangre. Hay visceromegalia, siendo la esplenomegalia la más frecuente. Si con algo se desarrolla o tiene como consecuencia la ferropenia, se desarrolla con él o se relaciona con él alteración del desarrollo neurológico, alteración del aprendizaje. Con eso se relaciona la disminución de la hemoglobina, la disminución del hierro, alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y de la atención, además de la memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. La anemia ferropénica tiene tres etapas. En la primera etapa, lo que disminuye es la ferritina, disminuyen los depósitos. Estamos a nivel central, disminuye la ferritina. En la segunda etapa hay cambios en la transferrina. Aumenta la cantidad total de la transferrina, pero disminuye su saturación. Y en la tercera etapa recién cae la hemoglobina. Recién tenemos la presencia de anemia hipocrómica microcítica. Si algo es la principal prueba que yo le debo pedir a un paciente, no solamente es pedirle hemoglobina. La hemoglobina puede estar normal, pero la ferritina está baja. Y si tenemos ferritina baja, tenemos primera etapa de ferropenia. Por eso, si una prueba es importante para el diagnóstico, la prueba específica y sensible es ferritina. Porque si yo le tomo y hemoglobina está normal, pero ferritina está baja, ya tengo ferropenia. Doctor, pero si la hemoglobina está normal, ¿no hay problema neurológico? Sí, sí lo hay. Los problemas neurológicos asociados a la ferropenia se han relacionado desde la primera etapa de la anemia ferropénica, no con la hemoglobina baja, sino desde que la ferritina comienza a caer. Motivo por el cual, ¿cómo debe ser el tratamiento de una anemia ferropénica? El tratamiento de una anemia ferropénica es con hierro. Antiguamente la política de salud del Perú solamente era dar sulfato ferroso. Ahora cualquier suplemento de hierro está avalado. Lo que más se utiliza ahora el CIS es, por ejemplo, hierro polimaltosado. Se le da el tratamiento con hierro polimaltosado. ¿Y cuánto es la dosis? La dosis va a variar de acuerdo si es profilaxis o si es tratamiento. Trabajemos con tratamiento. Si es tratamiento, ¿cuánto tiempo le damos al paciente hierro? Ojo, yo le doy hierro ahorita al paciente y a los 10 días lo primero que aumenta son los reticulocitos. Al mes ya comienza a aumentar la hemoglobina. A los 3 meses se llenan depósitos. ¿Cuánto tiempo debe durar mínimo el tratamiento de la anemia ferropénica? 3 meses. Porque el problema viene desde que los depósitos se bajaron, motivo por el cual yo debo mínimo llenar depósitos. Por eso la política de salud del Perú no solamente es dar por mínimo 3 meses, sino completar hasta 6 meses de duración de tratamiento con hierro. Eso es lo que se hace para hierro. Veamos, ferritina baja, saturación de transferrina. ¿Cómo está la saturación de transferrina en la anemia ferropénica? Segunda etapa, ¿la saturación cómo está? Baja, pero la cantidad total de transferrina está elevada. Saturación disminuida con transferrina total alta. Y finalmente hay una anemia hipocrómica microcítica. Tratamiento, buscar la etiología y tratamiento dietético. El tratamiento sustitutivo, el hierro a dosis de 3 miligramos por kilo por día de hierro elemental por mínimo 6 meses. Esta es la política de salud del Perú. Y en los niños prematuros y recién nacidos de bajo peso, a los 30 días de nacido hay que iniciarle hierro, pero a 4 miligramos por kilo por día durante 6 meses continuos. Controlar la hemoglobina al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de haber iniciado tratamiento. Si es profilaxis, que se inicia a partir del 4.º mes en el atérmino, hay que darlo a 2 miligramos por kilo por día. Y si fue prematuro el paciente, la profilaxis se inicia a los 30 días de nacido. Transfusiones. Las transfusiones generalmente no se tienden a utilizar en una anemia ferropénica. Se utilizan cuando la hemoglobina es menos de 5 o si es menos de 7 y además hay hemorragia aguda, factores agravantes o dificultad respiratoria. Transfusiones. ¿Cuánto es la dosis de transfusiones que se utiliza?
Para lo que viene a ser paquete globular o concentrado de Matías, como también se le conoce, la dosis va de 10 a 20 mililitros por kilo. Trabajemos con un peso manejable, 10 kilos. Mi paciente tiene 10 kilos y lo voy a transfundir. ¿Cuánto de paquete globular le voy a dar? 10 a 20 por kilo. Trabajamos con 10 kilos. 10 por 20, 200. 10 por 10, 100. ¿Cuánto es el volumen a darle? De 100 a 200 mililitros. De ese rango de 10 a 20 por kilo, lo que más se utiliza es esto. 15, de 10 a 15. Pero el rango va hasta 20, ojo. No olvidar que el rango va hasta 20. Plasma fresco congelado, igualito que paquete globular. De 10 a 15, tope máximo 20. Transfusión de plaquetas, una unidad por cada 10 kilos. Ejemplo, tengo un niño de 7 kilos. ¿Cuánto le damos? Una unidad. Tiene 15 kilos. ¿Cuánto le damos? 2 unidades. Tiene 22 kilos. 3 unidades. ¿Cierto? Una unidad por cada 10 kilos. Anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica en el paciente pediátrico, al igual que el adulto, se debe a déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico. ¿Cuál es lo más frecuente? De lejos, déficit de ácido fólico. Es rara la presentación de déficit de vitamina B12, y cuando se presenta el déficit de vitamina B12 se debe a que la madre le da al niño leche materna, pero la madre era vegetariana. Cuando la madre es estrictamente vegetariana y no consume carne, puede generar anemia megaloblástica por déficit de B12 en el paciente lactante. Déficit de B12 es rara, pero sí frecuente en hijos de madres vegetarianas. Clínica de anemia megaloblástica en el paciente pediátrica. La típica clínica de anemia con palidez, que puede haber somplo, en los casos graves puede haber incluso dificultad respiratoria, asociada además a atrofia papilar, signos de glositis, puede haber fiebre, puede haber diarrea crónica o episódica. La anemia megaloblástica tiene una característica diferencial de la anemia ferropénica, que la anemia megaloblástica no solamente afecta a la serie roja, sino la anemia megaloblástica puede disminuir plaquetas y puede disminuir leucocitos, generándose una pancitopenia. La clínica neurológica asociada a la anemia megaloblástica por déficit de B12 que se presenta en el adulto, es rara su presentación en el paciente pediátrico. Anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas en el paciente pediátrico. Si la hemólisis es brusca, el típico síndrome anémico asociado a ictericia, fiebre, escalofríos con dolor lumbar. Pero si las formas son crónicas, también presenta ictericia asociado a deformaciones faciales, esplenomegalia y litiasis biliar. ¿Cuál es la clínica que sumamos en la anemia hemolítica? La clínica de anemia hemolítica es la típica clínica de anemia asociada a ictericia y asociada a visceromegalias, siendo la visceromegalia más frecuente esplenomegalia. Esplenomegalia es la visceromegalia más frecuente en este grupo de pacientes. ¿Qué pruebas le pido a un paciente que tiene anemia hemolítica? Reticulocitos, bilirrubinas totales o fraccionadas, elevación de LDH, descenso de actoglobina.